querida iglesia, hola Casa MTP, gracias por conectarte una vez más a nuestro podcast, como ya cada día miércoles lo hacemos, ¿cierto? Donde tenemos esta instancia para conversar y compartir temas que sin duda son de importancia para nuestra vida como hijos de Dios. Hoy estamos finalizando nuestra primera temporada que llamamos Amar y queremos conversar sobre un tema que hemos titulado Amar su llamado. Qué genial es ver cómo Dios, al hacernos sus hijos, no solo nos da una nueva vida, no solo nos perdona, sino que también se encarga de darnos un propósito en esta nueva vida. Nos da una razón de ser. Una manera de entender esto es de la siguiente forma. Él me hace parte de algo que es mayor a mí. Él me hace parte de algo que trasciende más allá de lo que yo puedo llegar a ser por mi propia cuenta. Por eso es importante entender que Dios no te pensó solo para asistir a una iglesia. Dios no solamente te pensó a raíz de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Para que solamente puedas conectarte a un servicio online, sino que Dios te pensó para algo que va mucho más allá de eso. Dios no solamente te pensó, como me gusta decir, no solamente te pensó para estar calentando una silla en una iglesia. Dios te pensó porque tiene algo pensado especialmente para ti. Porque Dios te da sentido cuando te hace su hijo. Dios le da sentido a tu vida cuando tú y yo aceptamos vivir conforme a lo que Él quiere para nuestra vida. Por eso es importante que amemos ese llamado de parte de Dios a nuestra vida. La pregunta que nos surge entonces es la siguiente: ¿cómo sé para qué es lo que Dios me pensó? ¿Cuál es el propósito de mi vida ahora que soy parte de esta familia? ¿Cómo puedo amar ese llamado de Dios? ¿Cómo puedo entender ese llamado de Dios? ¿Cómo puedo llegar a cumplir ese llamado de Dios? Y esta es una respuesta que solo podrás resolver en tu intimidad con Dios. Y que quizás puede tomar su tiempo. Quizás no va a ser de la noche a la mañana o en un abrir y cerrar de ojos. O quizás Él puede respondértelo de una manera casi inmediata. No lo sé. Pero va mucho más allá de eso. Es algo que se resuelve cuando tú y yo logramos pasar tiempo con Dios, al leer su palabra, al orar, al tener comunión con Él. Mientras más cercanía tenemos con Él, Él más nos revela su corazón y Él más nos va revelando ese propósito que Dios pensó para ti y para mí. Más Él se encarga de revelar ese propósito y esa razón de ser que tú y yo tenemos ahora, que somos parte de su iglesia, de su familia. La pregunta que surge entonces es: ¿qué hacemos en el camino? ¿Qué hacemos mientras comenzamos a preguntarle al Señor cuál es mi propósito? ¿Qué voy haciendo y cómo puedo servirle? Y esta es una pregunta muy sencilla de responder. Porque cuando Jesús, luego de resucitar, asciende al cielo, Él le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Y es súper interesante cómo después de más de 2000 años, el mensaje de Jesús sigue vigente, sigue activo, sigue transformando vidas. Y esto es solamente porque aquellos discípulos que Jesús tenía, no solamente esos 12 discípulos, sino que todos los discípulos que formaban parte de esa primera iglesia a la cual el Señor tuvo la oportunidad de dirigir, de enseñar, de pastorear, de enseñarles y mostrarles su manera de ver el mundo. Comenzaron a hablar de ese mensaje de Jesús. Un mensaje que es de amor, un mensaje que da esperanza, un mensaje que da alivio al afligido, un mensaje que ayuda al necesitado, un mensaje que le da dignidad al que le había perdido. Y es interesante cómo estos discípulos comienzan a esparcir el mensaje de Jesús. Y cómo ese mensaje, después de más de 2000 años, sigue transformando vidas, sigue haciendo que personas le conozcan a Él. Y sin duda aquí una parte importante es porque estos discípulos y los muchos que han venido a lo largo de la historia han tenido esa capacidad de transmitir la esencia de Jesús a quienes la necesitan.
pero también porque han dispuesto su corazón a que el Espíritu Santo haga algo a través de ellos en las personas que escuchan su mensaje. Tú y yo, antes de tener un llamado particular de Dios, fuimos pensados para volver a unir al mundo con Dios por medio del mensaje de la cruz. La pregunta de esto es: ¿qué tanto lo hacemos hoy en día? ¿Cuánto invierto de mi vida en hablar de Dios a aquellos que quizás lo necesitan? Y no te estoy diciendo que nos convirtamos en fanáticos que andan todo el día predicándole a todo el mundo. No, me refiero a cuántas vidas estamos impactando realmente con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hacer las cosas. Porque muchos pueden predicar, muchos pueden hablar de Dios, pero no todos logran vivir como Jesús quiere que vivamos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: mostrar al mundo una manera de vivir diferente. La mejor manera de predicar quizás es mostrar con mis acciones al Dios que hemos conocido. Por eso la pregunta es: ¿qué tanto lo estamos haciendo hoy en día? Y quizás particularmente el día de hoy y en la temporada en la que estamos, las condiciones sociales quizás no nos permiten hacer lo mismo que antes hacíamos. Quizás tener más contacto con la gente que necesita de Dios. Pero mira lo que dice el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Qué interesante. Porque lo primero que nos dice en estos versos es que tú y yo somos luz en el mundo. Y no es que tú y yo seamos mejores, es que dentro de ti y dentro de mí habita el Señor. Por lo tanto, eso es lo que nos hace brillar a nosotros. Nos dice que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Antiguamente las ciudades se hacían en lo alto de las colinas para llamar la atención, para no esconderlas, para que fuesen visibles ante todos. Y eso es lo que tú y yo somos. Es interesante porque a pesar de las condiciones a raíz de la pandemia, ¿cierto?, que obviamente no son las mejores, pero es muy interesante porque este texto nos plantea lo siguiente: no hay nada que pueda evitar que la luz de Cristo que está en ti y que está en mí brille. No se le pone un cajón a una lámpara, decía el texto, ¿cierto? En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo en base a lo que acabamos de leer es que no hay situación que nos pueda apagar. No hay condición que pueda silenciar el mensaje de Jesús. ¿Sabes? Creo que estamos en las condiciones propicias para hacer brillar más que nunca el amor de Jesús. ¿Cómo? Siendo como Él. Es una temporada compleja, pero tú puedes quizás bendecir a alguien. Es una temporada compleja, pero tú puedes ayudar a alguien. Es una temporada compleja, pero tú puedes intencionar con tus acciones la fe que tienes. Por mucho tiempo he escuchado dentro de la iglesia que clamamos por un avivamiento. Y yo creo que las condiciones se están dando para que haya un mover y estamos viendo ya un mover especial de Dios. Pero no solamente se trata de lo sobrenatural que podamos ver. A veces pensamos que ese avivamiento es casi como andar en las nubes, hablando en lenguas todo el día y sanando al que se nos cruce por enfrente. Y no se trata de eso. Avivamiento es seguir expandiendo el mensaje de Jesús. Por eso no se trata solo de lo sobrenatural que tú y yo podemos vivir,
Se trata de cómo podemos mostrar el mensaje de Jesús en nuestra sociedad, en las condiciones que tiene. Ese es el real avivamiento. Súmate a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque amamos el llamado que Dios le dio a su iglesia. Somos una iglesia que ama ese llamado de Dios. Somos una iglesia que ama volver a unir lo que se había perdido con Dios. Hagamos brillar esa luz más que nunca, para que por medio de lo que tú y yo podemos hacer por otros, ellos puedan conocer a Jesús. Ese Jesús que no les condena, ese Jesús que toca sus vidas con amor, ese Jesús que transforma sus vidas, ese Jesús al que tú y yo hemos conocido. Allí donde estás, te voy a pedir que por un segundo podamos orar. Padre, gracias por lo que tú haces en tu iglesia, Señor. Gracias por este pequeño mensaje que sin duda nos anima a amar mucho más las cosas que tú amas. Señor, dentro de esto, amar el llamado que tú nos diste. Señor, porque somos una iglesia que quiere seguir expandiendo tu mensaje en esta sociedad. Señor, y hoy disponemos nuestros corazones para lo que tú puedes hacer por medio de nosotros, para que tú puedas, Señor Jesús, seguir impactando vidas como lo has hecho por más de 2000 años. Señor, tu mensaje sigue vigente, la cruz sigue vigente y nosotros somos expresión de eso, Señor, porque te hemos conocido, porque te hemos amado y porque has cambiado nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias porque te conectaste una vez más. Gracias por apartar este tiempo. Recuerda que estamos finalizando esta primera temporada, pero vendrán muchas más. Así que tienes que estar atento a nuestras redes sociales para mucha más información. Y si esto te gusta, dale like, compártelo y nos vemos en una siguiente ocasión.